Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, como siempre. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y si no lo están teniendo, tranquilos. Porque hoy con este vídeo vamos a añadir un poquito de chispa a sus vidas. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes, que ha hecho que los corazones latan más rápido y que ha puesto a más de uno a suspirar la posible, la rumoreada, la esperada reunión de Bomba Athai y Serrini y Sarkaya. Sí, lo escucharon bien. El título lo dice todo: Bomba Athai y Serrini reviven la chispa, el regreso inesperado. ¿Amor a la vista? ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones, rumores y esperanzas? Prepárense porque esto va a estar bueno. Ya saben, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta familia, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan los chismecitos, las noticias y los análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a la comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos importa. Para los que no estén tan familiarizados, déjenme refrescarles la memoria. Athai Ulusoy y Serrini Sarkaya, dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, que para muchos marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, explosiva. Sus personajes, Yaman y Mira, nos enamoraron, nos hicieron reír, nos hicieron llorar y, por supuesto, nos hicieron soñar con un amor como el de ellos. Medcezir, una adaptación de la serie estadounidense de OC, nos transportó a la vibrante Estambul, mezclando dramas adolescentes con dilemas familiares y romances apasionados. Yaman Koper, interpretado magistralmente por Athai, es un joven humilde, de una familia con problemas, que ve su vida transformada cuando es acusado injustamente de un delito. En medio de la confusión y el caos conoce a Selim Serez, un abogado que decide ayudarlo. Selim y su esposa Ende, junto con su hijo Mert, interpretado por el talentoso Tañer Olmez, se convierten en la nueva familia de Yaman, abriéndole las puertas a una vida de oportunidades y desafíos. Pero el corazón de la historia late con la llegada de Mira Beylice, interpretada por Serrini Sarkaya. Mira es una joven rica, hermosa y rebelde que choca con Yaman desde el primer momento. Su relación, llena de altibajos, de conflictos y de una pasión desbordante, es el epicentro de Medcezir. Los dos jóvenes, provenientes de mundos completamente diferentes, se ven atraídos por una fuerza irrefrenable, construyendo un amor que desafía las barreras sociales y los prejuicios. La serie fue un éxito rotundo, y con él llegó una oleada de rumores sobre un posible romance en la vida real. Los fans soñaban con que esa magia de la pantalla se trasladara a la vida real, que Yaman y Mira, Athai y Serrini, fueran una pareja también fuera de los sets. Y por un tiempo hubo indicios. Se les vio juntos compartiendo momentos, incluso se habló de vacaciones y escapadas románticas. Las revistas del corazón y los medios de comunicación turcos alimentaron la fantasía con fotos de ellos juntos, especulando sobre el futuro de su relación. Pero como suele pasar en estas historias, el romance, si es que existió, no llegó a buen puerto. Las agendas apretadas, la presión mediática y quizás, simplemente, la incompatibilidad, hicieron que el amor fuera un sueño que no se materializó. Sin embargo, el cariño del público por esta pareja, por esta conexión que irradiaban, nunca se desvaneció. A lo largo de los años, cada vez que se mencionaba a Athai o a Serrini, la nostalgia por Medcezir se hacía presente. Los comentarios, las publicaciones en redes sociales, los montajes de vídeos con sus mejores momentos, todo recordaba la magia que habían creado juntos. La icónica escena bajo la lluvia, los momentos de ternura y complicidad, las miradas que lo decían todo, permanecen grabados en la memoria de los fans. Y es aquí donde entra la noticia bomba, la que ha encendido las redes y ha revivido las esperanzas de muchos. A principios de este año, se anunció un nuevo proyecto, una serie original de Netflix llamada Gadar. Y para sorpresa y alegría de todos, Athai Ulusoy es el protagonista. La noticia por sí sola ya generó gran expectación. Athai, con su talento y carisma, es un imán para el público, y cada nuevo proyecto suyo es motivo de celebración. Pero, ¿y Serrini? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Pues, amigos, aquí viene la parte más jugosa.
Aunque no está confirmado oficialmente, los rumores de que Serine y Sarkaya también podría formar parte del elenco de Egadar son cada vez más fuertes. Se habla de negociaciones, de conversaciones, de posibles roles. Y la verdad es que si esto se confirma, sería a un auténtico bombazo. Imaginen la escena, a Atai y Serine juntos de nuevo, después de tantos años, en un nuevo proyecto. La expectación sería máxima, las redes sociales explotarían, y la serie, con toda seguridad, sería un éxito asegurado. Los fans, que han mantenido viva la llama de Medcezir durante años, verían sus sueños hechos realidad. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, estarían al acecho cubriendo cada detalle de la producción. ¿Pero por qué es tan importante esta posible reunión? Más allá de la nostalgia y del cariño que les tiene el público, hay varias razones. Primero, porque ambos son actores talentosísimos, con una gran trayectoria profesional. Atai ha demostrado su versatilidad en papeles muy diferentes, desde el romántico Yaman de Medcezir hasta el intenso Serez de The Protector. Su capacidad para sumergirse en personajes complejos, para transmitir emociones profundas y para cautivar al público, es innegable. En The Protector, su interpretación de Hakan Demir, un joven que descubre sus poderes y debe defender Estambul, fue aclamada por la crítica y el público. Su paso por el cine también ha sido notable con películas como Delival y Marlar Nefendisi, que demostraron su evolución como actor y su capacidad para asumir roles desafiantes. Serine, por su parte, ha brillado en diversas producciones, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Su belleza, su elegancia y su talento innato la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su versatilidad le permite interpretar tanto roles dramáticos como cómicos, y su capacidad para conectar con el público es excepcional. En Fi, una serie digital que causó sensación, Serine interpretó a Duru, una bailarina que se debate entre el amor y la obsesión. Su interpretación fue aclamada por la crítica, y la serie se convirtió en un éxito rotundo. Su participación en el musical Alice Musicali demostró su talento como cantante y bailarina, consolidando su estatus como una artista completa. Verlos juntos explorando nuevos horizontes interpretativos sería un placer para cualquier espectador. La química entre ellos, la capacidad de transmitir emociones y la profesionalidad de ambos actores prometen una experiencia televisiva inolvidable. La posibilidad de verlos en un nuevo proyecto es, sin duda, un atractivo para cualquier aficionado al mundo de las series turcas. Segundo, porque la química entre ellos es innegable. Aunque el tiempo haya pasado, la conexión que tenían en Medcezir es algo que no se olvida. Su mirada, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo eso creaba una magia especial. La capacidad de transmitir emociones, la complicidad, el cariño, todo estaba reflejado en la pantalla. Si vuelven a trabajar juntos, la chispa, la tensión, la emoción, estarían aseguradas. La química entre dos actores es un ingrediente fundamental para el éxito de cualquier producción, y en el caso de Atai y Serine, esa química es palpable y poderosa. Y tercero, porque esta posible reunión podría significar una reconciliación, un cierre de ciclos para los fans que siempre soñaron con que fueran pareja en la vida real. Aunque el amor sí existió, no prosperó en el pasado, el hecho de que vuelvan a compartir un proyecto podría significar que han superado cualquier diferencia, que mantienen una buena relación, y que son capaces de trabajar juntos de forma profesional y amistosa. Para los fans, verlos juntos de nuevo sería un signo de madurez, de crecimiento y de respeto mutuo. La posibilidad de que hayan dejado atrás el pasado y se concentren en su trabajo es algo que muchos celebrarán. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre esta posible reunión? Como les dije, la información oficial es escasa. No hay comunicados de prensa confirmando la participación de Serine y Engadar. Sin embargo, los rumores son muy fuertes y las pistas son varias. En primer lugar, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Los fans han compartido fotos, vídeos y montajes de Atai y Serine, expresando su deseo de que vuelvan a trabajar juntos. Las cuentas de fans dedicadas a Medcezir han revivido, publicando escenas icónicas y mensajes de apoyo a la pareja. Los hashtags como @Atai Serenay Reunión y @Gadar Ayali han inundado las plataformas, mostrando el entusiasmo del público. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, han publicado noticias sobre las negociaciones, citando fuentes cercanas a la producción.
Los portales de noticias del mundo del espectáculo, los programas de televisión especializados y los canales de YouTube han dedicado espacios a analizar la posible reunión, aumentando la expectación y el interés. En segundo lugar, la propia Serini ha dado algunas pistas en sus entrevistas. Aunque no ha confirmado ni negado nada, ha hablado positivamente de Atay y ha expresado su admiración por su trabajo. Sus respuestas han sido ambiguas, dejando la puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro profesional. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de trabajar con Atay en Gadar, Serini sonrió y respondió: "Nunca se sabe. Siempre estoy abierta a nuevos proyectos y desafíos. Atay es un actor talentoso y siempre es un placer trabajar con personas que te inspiran". Esta respuesta, cautelosa pero esperanzadora, alimentó aún más los rumores y la expectación. En tercer lugar, la elección de los proyectos. Tanto Atay como Serini son muy selectivos con los papeles que aceptan. Si ambos están dispuestos a participar en Gadar, es porque creen en el proyecto, en la historia, y en la posibilidad de volver a trabajar juntos. La trama de Gadar, que promete ser un drama intenso y lleno de acción, con personajes complejos y situaciones límite, podría ser el marco perfecto para que ambos actores demuestren su talento y exploren nuevos horizontes interpretativos. La elección de los proyectos, que deben tener un guión que enganche, un equipo creativo sólido y una productora de confianza, es crucial para ambos actores. Si han decidido unirse a Gadar, es porque han visto un gran potencial en la historia y en el proyecto en general. Así que, amigos, la situación está abierta. La posibilidad de ver a Atay y Serini juntos de nuevo es real. Y aunque no hay nada confirmado, la esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir soñando, podemos seguir comentando, podemos seguir compartiendo nuestros deseos en redes sociales. Podemos disfrutar de los proyectos individuales de Atay y Serini, y prepararnos para lo que pueda venir. Podemos ver sus trabajos anteriores, recordar los buenos momentos de Medcezir, y mantener viva la llama de la esperanza. Podemos seguir a los medios de comunicación que informan sobre el mundo del espectáculo turco, y estar atentos a cualquier noticia que pueda surgir. La verdad es que independientemente de si esta reunión se concreta o no, el cariño que les tenemos a ambos artistas, la magia que crearon en Medcezir, y la expectativa por sus futuros proyectos, siempre estará presente. El legado de Medcezir y la química entre Atay y Serini son algo que quedará para siempre en la memoria de los fans. La posibilidad de verlos juntos de nuevo es un regalo, pero si no sucede, siempre nos quedará el recuerdo de Yaman y Mira. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, y que se hayan puesto a soñar un poquito. Hemos hablado sobre la posible reunión de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, un rumor que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y que ha llenado de ilusión a los fans. Hemos analizado los rumores, las pistas y la importancia de esta posible colaboración. Y sobre todo, hemos recordado el gran cariño que le tenemos a esta pareja, a Yaman y Mira, que nos regalaron momentos inolvidables. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la posible reunión de Atay y Serini? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? ¿Creen que la chispa volverá a encenderse? Déjenlo todo en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y conocidos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.